Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por participar de este encuentro y por suerte nos conocemos bastante de los últimos años, aquellos que hemos estado vinculados a la salud digital o la informática en salud. Hemos tenido varios encuentros a lo largo de estos años. La idea de esto va a ser, le voy a hacer 2 preguntas a cada uno, con más o menos 5 o 6 minutos de extensión de respuesta, para luego cerrar con una pregunta general para los 3, de 3 minutos, que voy a tratar de ir controlando en la medida de lo posible. Así que bueno, vamos a empezar contigo, Ernesto. Geocom, con su solución GeoSalud, que ofrece diversos módulos de historia clínica electrónica, emergencia, policlínica, internación, farmacia, entre otros, se encuentra presente en varios de los prestadores de servicios de salud del país, tanto públicos como privados. Entonces, nos interesaría saber cómo ha sido el camino recorrido en estos últimos años para enfrentar los desafíos de interoperabilidad, tanto internos, o sea, entre módulos, como así con sistemas externos. Bueno, 5 minutos nomás para todo eso. 6, entre 5 y 6, máximo 7. ¿Te cuento o te miento? Te controlo. Bueno, a ver, desde el nacimiento, lo primero fue pensar en una solución modular, por la sencilla razón de que, y tenemos que remontarnos al origen de lo que era la historia clínica electrónica en Uruguay, ¿no? O sea, tuvimos la suerte de estar ahí en los inicios, cuando lo que pululaban eran las historias en papel. Digamos, esos proyectos tenían que hacerse de manera incremental. Era imposible entrar en una institución e implantar una historia clínica en el servicio de emergencia al mismo tiempo que en el ambulatorio, al mismo tiempo que en la hospitalización. Entonces ya de por sí el sistema nació siendo modular. Esos módulos tienen como, digamos, una interoperabilidad interna, muchos de ellos, la mayoría, los que hacen al núcleo, lo que llamamos una interoperabilidad, digamos, nacida con el sistema. Y luego fuimos creando módulos nuevos, que eso sí los hicimos externos al núcleo, y ahí empezamos obviamente a trabajar también desde épocas tempranas con HL7, en aquel momento con 2.5, y ya desde el año 2020 la interoperabilidad era FHIR, ¿no? O sea, la apuesta fue ya desde ese entonces a una interoperabilidad FHIR. Eso entre módulos. Y para cerrando un poco la respuesta, la visión que siempre tuvimos es que la historia clínica electrónica es la orquestadora de la información de los pacientes y está obligada a interactuar con los sistemas legados y también con sistemas externos. Entonces, la interoperabilidad basada en estándares como HL7 fue nuestro camino para justamente ese vínculo, ¿no?, de ese intercambio de datos con los sistemas legados de las instituciones, con otras historias clínicas. Recordemos que nosotros nacimos en un conjunto de instituciones que tenían una estructura federada y por tanto necesitaban intercambiar historias clínicas desde antes de que naciera la historia clínica nacional. Y bueno, y obviamente luego lo que fue el acoplarse a la historia clínica nacional desde el vamos. Creo que por ahí más o menos. Perfecto. El mejor resumen que te puedo hacer. Perfectamente, perfecto. Vamos a seguir con Marcela. La solución, bueno, K2B Health ofrece un sistema de historia clínica electrónica modular también, flexible e interoperable, basado en estándares como los que mencionaba recién Ernesto, HL7 y FHIR, y también soluciones de plataforma de interoperabilidad para conectar diferentes actores del sistema de salud. Entonces, nos interesa focalizar en cómo manejan han manejado la tensión entre estandarización, es decir, acoplarse o cumplimiento de las normas internacionales, y adaptabilidad local. También en términos de las particulares de cada institución, ¿no?, en la construcción de sus soluciones en términos genéricos. Correcto. Buenas tardes para todos. No, ninguna fácil. Teníamos claro, digamos, desde que empezamos a trabajar desde una historia clínica papel, pasamos a una historia clínica modalidad texto, sin estructurar, vivimos el cambio a una historia clínica estructurada, con codificación, como decía Daniel, usando el servidor de terminología, o sea, fuimos avanzando hasta que empezaron a aparecer los estándares, sin duda, entidades
la IHE y demás, que empezaron a fortalecer ese tipo de adopción, sabíamos que había que ir por ese lado. Sin duda, históricamente, digamos, los sistemas clínicos fueron avanzando desde el lado administrativo para ir llegando a lo clínico. Al principio, las instituciones trataban de adoptar un sistema robusto, grande, que resolviera todo. De alguna manera, la medicina obviamente fue cambiando y a nivel de tecnología empezaron a aparecer cada vez más especialidades, cada vez más servicios y acompañando eso cada vez más sistemas mucho más específicos que resolvían un nicho y una situación mucho más particular. Pero esos sistemas no hablaban entre sí. Entonces ahí sin duda empezó a aparecer el tema de la interoperabilidad como un punto central de las instituciones de salud para poder dar una continuidad asistencial mínimamente en su institución, para después acompañar a una continuidad asistencial compartiendo información clínica con más instituciones. Nosotros adoptamos, digamos, los estándares, también fuimos por HL7, con CDAs y demás, hoy estamos con FHIR, pero no podemos olvidar que cada institución tiene un grado de madurez diferente. Y no solo en las instituciones, sino que todos los sistemas que están en esa institución también tienen grados de madurez y grados tecnológicos diferentes. Hoy escuchábamos que habían en ACE 140, 130 aplicaciones, que había sistemas de 40 proveedores diferentes. Esas son realidades diferentes. Entonces, si nosotros vamos a un único estándar y decimos FHIR es el estándar, genial, estamos en la cresta de la ola, no nos acompaña nadie. Nosotros necesitamos que las soluciones que implantamos se usen y que aporten un valor a la institución. Entonces, nuestra plataforma lo que fue haciendo fue ser compatible con todos los estándares, digamos, para poder abarcar todos los nichos y en una misma institución poder hablar con FHIR, poder hablar con HL7, poder hablar con un CDA estructurado o un CDA no estructurado, digamos, porque fue un poco el escenario que nos fuimos encontrando. Capaz que no es así en otras partes del mundo, donde están de alguna manera más avanzados o más volcados a eso, pero sí es nuestra realidad. Entonces fue la manera que encontramos de compatibilizar y además adaptarnos a los grados de madurez de cada institución y cada sistema que usa la institución. Perfecto, muchas gracias Marcela. Vamos contigo, Analía. Desde Universal sabemos que, que ofrece productos como SIS Mauricio y Portal Personal de Salud, además de servicios de desarrollo de sistemas, infraestructura, inteligencia de negocios y gestión del cambio. Al diseñar e implementar estos productos, ¿cómo integran la perspectiva del paciente como usuario final o no para asegurar que sean intuitivos, accesibles y realmente útiles en la práctica clínica o práctica diaria en general? Bueno, muchas gracias por la participación. Bueno, primero está buena la pregunta porque creo que es algo clave y que suele quedar un poco más relegado, porque principalmente el desafío es justamente encontrar tiempo y recursos y demás para que se contemple al paciente en algunas soluciones en las que las usa directamente o no. En particular nosotros lo que tenemos desde hace unos años ya es un departamento de usabilidad y diseño, que justamente, tenemos varias estrategias que están enfocadas, en el digamos, en el diseño de la solución y luego después también en el monitoreo y en el seguimiento para la corrección. En lo que tiene que ver con el diseño, hay todo un poco, desde estrategias de investigación en el mercado, de cómo son las soluciones en otros lados, qué funciona, qué no funciona, encuestas. Algunas que tienen que ver con lo que se llama prototipados o mockups que se prueban con usuarios finales directamente, que básicamente son las más ricas y de las que a veces tenemos menos, pero que son las que han resultado mucho, que es ir a la sala de espera o a algún lugar donde me encuentro con el paciente, con el usuario, y hacerlo probar un prototipo que no es la solución final, pero que sí tiene la idea, y observarlo más que nada, escucharlo, ver qué es lo que pretende, qué es lo que cree que va a pasar cuando va a hacer tal o tal acción. Y ahí uno corrige mucho del lenguaje o del flujo propiamente dicho, pero de nuevo, esto tiene todo el desafío de siempre encontrar espacio o en los tiempos que a veces corren para implementar soluciones y demás, poder tener estas experiencias que son más acotadas de las que queríamos. Y luego está todo lo que tiene con el monitoreo, hoy no menor, todo lo que implica redes sociales, feedback, comentarios, que a veces son los más dolorosos incluso, pero hay que relevar eso y tomar, no solo de eso, sino también de la atención al socio o los lugares que tiene el socio para quejarse en las propias instituciones. No solo surgen
mejoras a la herramienta, sino también surgen necesidades de flujos que no están contemplados en los portales y que, bueno, justamente en esto de mejorar como la experiencia del cuidado, está bueno, ir relevando y ¿no? generando la solución. Pero básicamente por ahí. Creo que hay mucho igual todavía por mejorar. Bueno, muchas gracias. Y yo rescato de estas tres cosas, porque aparte he estado involucrado muchas veces en implementaciones de sistemas de historia clínica y de las distintas perspectivas, pero la incorporación, siempre quizás nos enfocamos un poco al principio, siempre desde el uso asistencial, desde la perspectiva del equipo de salud, pero también con esto de que el enfrentarse a portales y el tener también diferentes retorno o visualización de esa información, es muy importante la perspectiva también del usuario desde ese lugar. Pasamos ahora a la segunda tanda de preguntas y volvemos contigo, Ernesto. Y enfocándonos un poco y basándonos un poco en la presentación que acaba de hacer Daniel respecto a los avances de la inteligencia artificial, nos interesaría saber qué iniciativas o aplicaciones de inteligencia artificial viene desarrollando o planea desarrollar Geocom dentro de Geosalud o aparte, y cómo las planean integrar en la práctica diaria de los profesionales de la salud, es decir, sus implicancias en términos de uso y demás. Yo, a diferencia de Daniel, no les puedo recomendar ningún libro. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Ni película, ni nada. Bueno, a ver, nosotros siempre estuvimos atentos a todas las que son las innovaciones y las tecnologías emergentes. Vinimos tratando de seguir muy de cerca todo lo que ha venido ocurriendo e incorporarlo, digamos, dentro del producto. En el caso de la inteligencia artificial, nosotros pensamos que es importante que lo que vayamos a aplicar sea práctico, sea aplicable, tenga un impacto real, mejore la calidad de vida de las personas, y cuando digo las personas me refiero a los pacientes, pero también a los profesionales de la salud. Y en ese marco es que nosotros tenemos dos iniciativas en las que elegimos, digamos, comenzar a trabajar. Que si bien hace ya tiempo que estamos trabajando, fueron como, bueno, vamos a empezar por acá. La primera tiene que ver con el resumen de egreso hospitalario, es decir, frente a la situación de que en un egreso hospitalario, al final de una internación prolongada, hay un montón de información que de alguna forma hay que analizar y hay que consolidar para generar un resumen, y eso lleva mucho tiempo, y etcétera. El uso de inteligencia artificial generativa nos ha ayudado a generar automáticamente un resumen de egreso con, digamos, toda la información de ese episodio, siempre para que luego el profesional revise, valide y elija qué de lo que se le propone va a terminar siendo el resumen, digamos, en el marco de lo que Daniel siempre le llama un acuerdo de uso responsable de la IA, ¿no? Eso para empezar. Y la segunda iniciativa tiene que ver con cómo el foco estuvo puesto en cómo hacemos para que la carga de la información en la historia clínica sea menor y que genere información de mayor calidad, ¿no? Es decir, que al tiempo de facilitarle a los médicos el ingreso de la información, esa información pueda luego ser un insumo importante para el análisis, ¿sí? Y ahí fuimos como graduando. Empezamos con una funcionalidad de voice to text que tímidamente le agregamos a la historia clínica para el dictado, que creemos que va a tener mucho más utilidad en lo que es informes, ¿no? y ese tipo y notas médicas. Luego pasamos a jugar un poquito más en lo que llamamos un enhancer, que es para ciertos campos de la historia clínica, usando IA generativa, proponer una mejor redacción o una redacción diferente, que el médico puede elegir si quedarse con esa redacción, con la anterior, o modificar y hacer, digamos, el mejor de los dos mundos. Y donde estamos parados hoy día, con un MVP, con una prueba de concepto que ya está pasando una fase piloto, es en lo que hoy comentaba de alguna forma Joaquín de ACE, el tema de ambient listening, es decir, el hacer que la propia historia clínica se complete a partir de la escucha de una entrevista médica o de una consulta médico-paciente. Es decir,
a partir de la escucha, de la consulta, se genera la información dentro de los campos de la historia clínica, ya no se escriben, y el médico lo que tiene que hacer es simplemente chequear si esa información es correcta, hacer las modificaciones que entienda pertinentes. Y bueno, y eso ni que hablar que tiene un montón de beneficios, y redondeo diciendo que el primero y principal es contacto médico-paciente mucho más fluido. El segundo, y no menos importante, reduce el burnout de los médicos por la reducción del trabajo de interacción, digamos, con la interfase del sistema. Y creemos que hacia ahí van las historias clínicas, ¿no? Un poco compartimos lo que dice Daniel, esto de el dictado y la interacción hablada y la interpretación del lenguaje natural. Muy bien, gracias Ernesto. Muy interesante. Pasando a Marcela y tratando de seguir el orden y no alterar la secuencia. Sabemos que ustedes también acompañan con servicios de transformación digital para organizaciones de salud y no solo con productos, ¿no? Tecnológicos. Entonces, ¿cómo estructuran ese acompañamiento para asegurar que las tecnologías implantadas de alguna forma también sean utilizadas y sostenibles en el tiempo? Sí, nosotros, digamos, tenemos como dos grandes líneas de trabajo. Una son productos que son bien productos, donde está la plataforma y algunos otros, y esos tienen una implantación concreta, un soporte, un acompañamiento posterior, que es bastante más concreto. Pero cuando hablamos de una transformación digital, y también por experiencia, porque lo hemos aprendido con sudor y lágrimas y mucho trabajo, nos hemos dado cuenta que tenemos que tomarnos diferentes tiempos y diferentes etapas. La primera es establecer una hoja de ruta y conocernos mutuamente, digamos, la institución, nosotros la institución, ver que somos compatibles, que tenemos valores, metodologías compatibles, alinear expectativas y setear un poco cuál es la estrategia de esa transformación. Un sistema no es la transformación digital, digamos. La transformación digital pasa por tener una visión más de largo plazo, hacia dónde ir para trazar un rumbo, y en ese rumbo una de las puntas es implantar un sistema capaz o una solución, que puede ser nuestra, que puede ser de otro proveedor, que puede ser interna, que puede no necesitar una solución igual técnica, sino un cambio en un proceso. Entonces, lo primero es establecer esa hoja de ruta. Y nosotros acompañamos de parte de la experiencia que tenemos, funcional, técnica y demás, a elaborar esa hoja de ruta, un mapa de sistemas, un mapa de evolución y establecer un plan estratégico. Después acompañamos desde el cambio organizacional, que ya lo veíamos hoy, la cultura, acompañar un poco todo eso, parte que no es técnica y que es fundamental de estos procesos, que ya lo hemos vivido desde hace muchos años, y para lograr que lo que se implante se use y aporte valor, digamos. Hemos visto también, nosotros lo vivimos muchas veces, soluciones que hemos implantado y que no se usan. Y es lo peor que podemos hacer, digamos, porque se invierten recursos de todas las partes y es lo que no queremos. Entonces, para que la solución se use, tiene que ser una solución que adopte la institución, que la adopte el que la tiene que usar, que la adopte el sponsor de esa solución, y esa cultura y ese cambio organizacional es fundamental trabajarlo para que eso ocurra. Y lo último después es darle sustentabilidad. Pasa muchas veces que tenemos un envión enorme por implantar, muchas veces la tecnología nos lleva a eso también y nosotros a veces pecamos de llevar eso adelante y decimos hay que hacer una app, hay que hacer inteligencia artificial, ¿no? A veces tenemos como esa cosa de que hay que hacer, y hay que hacer porque hay que hacer, pero capaz que no había un dolor para resolver. Y eso a la larga se demuestra cuando esa solución después no se usa. Y todos invertimos tiempo, todos invertimos ganas, todos invertimos plata, recursos, todo, y no se usa. Y eso es lo que tratamos de evitar desde el aprendizaje a resolver previo, a alinear las expectativas, a encontrar qué vamos a resolver, cómo lo vamos a resolver, y después vemos qué tecnología usamos, digamos. La tecnología está a disposición del servicio, no el servicio a disposición de la tecnología. Ese es un poco nuestro panorama para la ruta digital. Eso es muy importante, frente a cualquier necesidad. Sin necesidad, nada va a aparecer. Bueno, volvemos contigo, Analía. Entonces, te iba a volver a leer la primera pregunta.
En tu caso, que además sos médica, ¿no? Es decir, que combinás un rol clínico y tenés una mirada clínica en el asunto con la gestión de las soluciones tecnológicas en salud. ¿De qué manera crees que esta doble perspectiva, de alguna forma, puede ser doble o triple, ¿no? En este caso, enriquece el diseño y la implementación de los sistemas o los sistemas de información, y qué valor aporta contar con profesionales de los equipos de salud vinculados a los equipos de TI o a los equipos de informática? Sí, bueno, creo que eso ha sido una ganancia y de hecho lo hemos ido demostrando con el tiempo porque que el equipo ha ido creciendo, cada vez tenemos perfiles más heterogéneos, no digo, primero nació más como bueno lo médico-céntrico, que es lo típico que hacemos, pero se han ido incorporando perfiles de enfermería, de químicos farmacéuticos, técnicos, registros médicos, ¿no? Como para tener una mirada y llegada desde todas las áreas de la salud. Creo que lo principal es esto de conocer de primera mano cómo uno actúa, estos dolores, pero también un poco el objetivo del clínico o del profesional cuando utiliza estas herramientas, ¿no? Que a veces no persigue el registro, no persigue otro, sino que bueno, está detrás de un proceso que es mucho más grande que solo el uso de la herramienta puntualmente y que a veces ni siquiera es lo más... A veces no, la mayor parte del tiempo no es lo más importante, ¿no? el sistema, sino que es justamente todo el contexto. Entonces creo que esa mirada de conocer a veces también el usuario cuando uno va a relevar requerimientos, todo lo que tiene que ver con el diseño de las soluciones, terminamos siendo como un traductor, ¿no? Que se acerca a ese usuario que sí hoy está enfrentado a la clínica, con nosotros que tenemos un conocimiento más allegado, y bueno, intentamos esto de... Por un lado sea como una validación del lado de ese usuario, porque dice, bueno, no te tengo que explicar lo básico porque entendés de lo que te estoy hablando. Esa negociación a veces de requerimientos fluye un poco más, de forma más sencilla. Y bueno, luego está todo esto, ¿no? Relevar mucho más todas esas necesidades de primera mano, conocer los tiempos que tiene, el flujo, el contexto, para tomarlo también en cuenta en la validación de los productos después, porque también hacemos como un testing funcional. Y bueno, después hay toda una gran parte que no es menor, que también tiene que ver con cómo evaluamos sistemas, con cómo tomamos datos para gestionar, para explotar los datos desde el punto de vista también con esa mirada clínica en cuanto a acercarnos desde cómo lo registramos y lo levantamos a cómo realmente después llegamos a que sea información y que se traduzca en guías de práctica clínica, en informes para los órganos rectores o lo que la institución necesite en pos de mejorar el conjunto, digamos, del sistema de información. Pero bueno, creo que ha sido clave tener estos roles y eso mismo digo, ¿no? Creo que antes nos explicábamos mucho más en qué hacíamos y qué no, hoy es un poquito más sencillo de entender el rol, pero nos ha ayudado mucho a encontrarnos con soluciones que estén más cerca de lo que el usuario, con errores obvio también, ¿no? Pero digo, más cerca de lo que el usuario necesita, esperamos. Sí, bueno, yo te escuchaba y enganchaba con algunos conceptos, no sé si Selene está todavía, con lo que hablaba hoy de gestión del cambio y de la importancia a veces de cuando uno va también en los momentos de implantar o de estar allí también, de que nos gustan que los médicos nos hablen los médicos, que a los enfermeros nos hablen los enfermeros, o que creo que parte de la solución y de esa transformación tiene mucho que ver también con esto de la integración de equipos multidisciplinarios en esto. Y recuerdo, tengo una anécdota ya de los años iniciales cuando hablábamos de los equipos de informática médica, y había una de las instituciones que llegamos y ya le había colocado el cartelito, ya el área de registro médico ya no era el área de registro médico, sino que era el área de informática médica. Bueno, yo creo que es muy importante esto en ese sentido y que nos alegra que lo comenten de esa forma. Entonces, vamos ahora, dado que veníamos bien de tiempo, les iba a agregar una pregunta extra, pero vamos primero por el formato. Esta pregunta, que es general para los tres, tiene que ver con, como para redondear o cerrar un poco este panel, nos gustaría que cada uno de ustedes comparta brevemente, igualmente no tiene por qué ser tan breve porque estamos bien de tiempo, cuál ha sido el mayor reto o desafío
a la hora de implementar soluciones digitales en salud. ¿Y qué aprendizajes o lecciones aprendidas extraen de esas experiencias para continuar en esta línea? Entonces, el orden que ustedes quieran. Bueno, creo que el principal desafío son las personas, la cultura. O sea, más allá del inicio de las primeras implementaciones, o no importa lo que le sigamos agregando a nivel tecnológico, sin menospreciar el desafío técnico, obviamente, con mis colegas, pero creo que lo técnico nos rodeamos, tenemos muy buenos técnicos en Uruguay y eso como que se desafía y todo el tiempo están innovando y en lo nuevo y lo cumplen, pero bueno, siempre tenemos esto de justamente de que tratamos con personas, con procesos complejos y de nuevo creo que la gestión del cambio, que sin ánimos de aburrir con todo lo que ya hablaron hoy, pero digo, ha sido nuestro camino, ¿no? Lo que más hemos adolecido y luego aprendido en esto de, bueno, no implementamos ya nada, por lo menos en algo nuevo, en nada que sea en Big Bang, todo tiene sus pilotos, todo es muy controlado, medido, y con una gestión del cambio, por lo menos para cualquier implementación mediana, o ni hablar si vamos del papel a algo digital, sin un plan de gestión del cambio que sea adaptado a ese proceso específico, ¿no? Que tiene que tener hitos que estén recontra marcados, que tengan que ver cuáles son los criterios de éxito, cuáles no, con cuál criterio paso a la siguiente etapa y con cuál me freno. Cosas que a veces se pasan medio como rápido, ¿no? Pero la comunicación, ¿a quiénes se van a referir? ¿Quiénes son los referentes de la institución y del lado técnico? Pero en la institución tener como mojones o ciertas personas que puedan también apoyar y que puedan estar viendo cosas que de repente no vemos del lado del proveedor, ha sido fundamental. Obviamente obvio que el soporte esté claro, pero digo, y la capacitación en eso también hemos tenido camino muy tortuoso, ¿no? Antes como que nos debíamos haciendo manuales y cosas totalmente completas, todos los pasitos, todo. Los manuales suelen ser, no sé, capaz que algunos seguramente ni se abrieron en su vida, no vieron ni la luz, ¿no? No sé cómo las hay de ustedes, pero últimamente estamos yendo más hacia el lugar de hacer videos cortitos que sean, ya ni siquiera es la funcionalidad, ¿no? No es tipo toda la funcionalidad de Farmaco, sino 30, 40 segundos máximo de cómo cargo tal cosa, cómo hago tal otra y dejar eso más disponible. Hoy en día que ¿no? cualquiera tiene WhatsApp y entonces cualquier momento en el medio de una guardia o si se tranca, bueno, ve algo cortito, preciso para las funcionalidades más comunes o las que sé que tengo más tranca. Como que la mayoría de los... Hay lecciones en todos los puntos, obviamente, pero creo que esto de incorporar al usuario desde el inicio y tener una gestión del cambio realmente pensada para cada proceso, con mucha comunicación, es como la clave como para ir estabilizando esa solución rápido, encapsular ese soporte como para ¿no? Que sea como lo más ágil posible. Y así todo igual falla a veces. Así que bueno, no sé. Bien. Ernesto. Bueno, mucho de lo que vos decís vale tal cual, creo que no, lo podemos... me reía un poco con lo que decías de los videos porque yo le llamo como la adaptación a las nuevas generaciones. Lo que pasa es que hace tantos años que estamos en tema, la verdad, que cuando uno arrancaba con los manuales y los manuales se leían, luego se dio cuenta de que había que hacer videos y había que usar otras metodologías porque ya la gente joven no lee. Y los videos a nosotros nos han funcionado también. Sin duda, nosotros fuimos acompañados con la doctora Indarte desde el Vamos y lo primero que aprendí de ella fue el tema de gestión del cambio, ¿no? O sea, que aprendí, a ver, que había que hacer gestión del cambio, que había que acompañar a las instituciones. Y claramente que los que somos informáticos hablamos un idioma distinto al de los médicos, pero que es posible acercarse y hablar. Yo hoy escucho muchos médicos hablando... y me da hasta miedo a veces, cuando hablan de cuestiones tecnológicas, no sé, sí, porque el modelo entidad-relación que estamos pensando en tercera forma normal, y yo decía, pero eso son cosas que me enseñaron a mí en la facultad, ¿por qué un médico está hablando de eso? Y en algún momento tuve la mirada de Selene así como de costado, porque yo le estaba diciendo a una compañera que si le dolía la cabeza se tomara tal o cual analgésico. Y ella me miraba como diciendo, ¿y vos por qué estás diagnosticando y medicando a un compañero? A ver, lo cierto es, yo voy a ir un poquito más por lo técnico, comparto 100% el contacto en las épocas tempranas, apenas arranca el proyecto, el contacto
con todos los niveles, no solo con los que toman las decisiones y van a actuar de contraparte, hay que ir rápidamente al que va a usar el sistema para entender lo que decía Marcela, es tal cual, entender y ver cómo compatibilizar las formas de trabajo desde el vamos. Pero quizás uno de los desafíos más grandes que nosotros tuvimos fue el cómo hacer que un solo sistema único pudiera reflejar tantas realidades y procesos asistenciales diferentes. Y en el camino un poco nos perdimos y en algún momento tuvimos como un branch. Un branch era como la versión, digamos, de tal o cual institución separada de la del resto. Y eso te hace perder economías de escala, te hace perder beneficios de tener una sola versión del sistema para toda una comunidad, que tiene que ver con que, por ejemplo, todo lo que es investigación y desarrollo y actualización tecnológica, cuando lo haces para una sola versión del sistema y lográs que la comunidad esté alineada con esa versión, ni que hablar que genera economías de escala y menores costos operativos y de actualización. Eso nos llevó también, y allá tengo a Jaime que tuvo que luchar mucho para que eso ocurriera, a decirle a las instituciones, bueno, no usen cualquier base de datos, vamos a tratar de usar todos la misma base de datos como para ir entonces logrando un cierto estándar, pero sin perder la flexibilidad. Entonces, algo que nunca dimos el brazo a torcer es que la solución nuestra fuera parametrizable y siguiera siendo. Y que si bien escuchamos a los usuarios y hacemos prácticamente todo lo que nos piden las instituciones, siempre lo hacemos parametrizable, de forma que si hay otra institución que te dice no, yo no lo voy a usar, o como nos pasó una vez, nosotros no hacemos triage en tal horario. Entonces tuvimos que hacer que el triage fuera configurable, no solo para que pudiera estar activado o no activado, sino que pudiera activarse dentro de un horario determinado. Yo me acuerdo como anécdota de claramente la necesidad de parametrizar las distintas realidades y el desafío de mantener todo eso en un mismo sistema. Bueno, desafíos muchos. Creo que hubo desafíos en algún momento que hoy ya no lo son, ¿no? Capaz que en un momento pasar de una historia clínica a papel a una historia clínica electrónica era un desafío totalmente diferente a la posición en la que estamos hoy, porque hoy los sistemas evolucionan, pero generalmente ya partimos de algo electrónico, o sea que hay una brecha mucho menor para cubrir, digamos. Nosotros nos pasaba con la capacitación, que me acordaba cuando hablabas, salimos a capacitar y la clásica, los cursos, todo, que es imponente de organizar, de llevar adelante, y después nos encontramos en realidad, en la realidad, con una rotación tan importante del personal médico, que cambiaban, que el suplente que venía, y el que venía no estaba capacitado y nunca lo íbamos a poder capacitar. Entonces, las soluciones o eran totalmente usables y para no ver nada, y metíamos una cartilla arriba de los escritorios y manejate con esto, digamos, era lo que había, y ahí dejamos de capacitar. Nunca más hicimos un curso, porque claramente no perdía sentido, digamos. Esos son aprendizajes. Creo que hoy uno de los desafíos más grandes que tenemos es, nosotros, Latinoamérica en particular, tenemos una política de la escasez de los recursos diferentes a otras partes y nos tenemos que adaptar a todo. Tenemos que adaptar a todas las tecnologías, a todos los presupuestos, a todas las operativas. Nosotros propios, hoy en Uruguay tenemos instituciones médicas que operan de manera muy diferente. No es lo mismo el sector público que el sector privado, que una fundación sin fines de lucro. O sea, todos tienen sistemas de operación diferentes y nuestras soluciones tienen que adaptarse a eso. Lo mismo que le pasa a Ernesto. O sea, tenemos que adaptarnos porque es imposible llevar un sistema a cada institución. Es inmanejable por costos, digamos. Y hoy un desafío que creo que estamos enfrentando todos es darle seguimiento a los disruptivos de la tecnología. La tecnología avanza, siempre avanzó, pero ahora estamos en un momento realmente histórico, o sea, es trascendental. No le estamos siguiendo el ritmo a lo que cambia la tecnología y creo que ese es un desafío más del lado técnico ahora. Hoy la inteligencia artificial sin duda está totalmente arraigada en el consumidor final para usar, o sea, en la persona, ¿no? Lo usamos para cualquier cosa. Y desde lo técnico estamos tratando de seguir la ola, digamos, pero cuesta, nos los demandan, ¿no? O sea, nos piden ese tipo de soluciones, pero también tenemos que tener los recaudos legales, los recaudos de protección de datos,
Y creo que el desafío mayor que nos toca del lado de los que trabajamos en la salud es que lo que está siempre ahí es un paciente y es la salud de la persona, ¿no? O sea, sin duda que hay sectores que son críticos, el bancario y demás, pero nada como la salud de la persona. Entonces nosotros, un error nuestro es gravísimo y no tiene solución. Entonces, creo que en ese sentido el desafío nuestro sin duda que es importante, es relevante. Pero hoy la tecnología sí nos está como que la vamos corriendo de atrás. Creo que es eso. Bueno, muchas gracias. Y acabas de introducir, y aprovecho, antes de dejar el espacio ya para preguntas, a anexar esta pregunta que les quería hacer a los tres. Y en vistas también al panel que sigue ahora dentro de un ratito, que tiene que ver con los desafíos éticos y legales y de protección de datos y demás, que de alguna forma también les debe impactar como empresas proveedoras de estas soluciones. Y quisiera conocer principalmente las inquietudes o justamente de cada institución, es decir, cuando se enfrentan a este tipo a implementaciones de este tipo, si las instituciones o han visto en términos de conciencia, en términos de si han habido problemas concretos específicamente o planteos concretos que hayan tenido que resolverlo o que hayan impedido algún tipo de implementación debido a algo que no está resuelto legalmente hablando, por ejemplo, o en términos de normativa, que de alguna forma frena el avance. Más allá de esto de que la tecnología ya sabemos que va 3 o 4 o 5 o 6 o 10 años adelante y que siempre tenemos que ir de atrás. Un poco en ese sentido, bien breve, simplemente si han tenido, se han enfrentado a algún tipo de situaciones de este estilo. Sí, a ver, hoy la seguridad de la información aplica fuerte, sin duda, en los datos de salud, más aún, es de las bases de datos más importantes a preservar. Sin duda hay cosas que no pudimos hacer, que capaz que decís, esto sería una magia espectacular, capaz que no es tan complicado de hacer, pero no podemos hacerlo, porque no cumple o una legislación o tiene un riesgo muy importante y claramente eso trunca, digamos, la posibilidad de dar una solución que capaz que sería buenísima y no podemos hacerlo. Eso sí, sin duda. Y creo que así como nosotros a nivel técnico es como que sentimos, o por lo menos en lo personal, que la venimos corriendo de atrás, creo que en lo legal también. O sea, es muy difícil estar regularizando algo que no sabés qué va a pasar. Yo el otro día escuchaba a Daniel en el otro evento que habíamos tenido de la CUTI, que él decía que por primera vez le habían hecho firmar a los médicos el consentimiento, digamos, de correcto uso, como delegándole a la persona la forma de usarlo. No hay manera hoy de poner trabas en cómo usar la información. Y en cómo después divulgarla, o sea, es imposible de controlar. Entonces, la única manera que tenés es ponerte del otro lado, ya no poner la traba a vos, sino delegarle al otro el uso responsable, sin duda. Bueno, haciendo referencia a ese mismo evento que nos encontramos ahí, yo me quedé muy impresionado con la intervención de Gabriel Camargo, que pertenece a una empresa, está haciendo muchas cosas para Estados Unidos, y después nos fuimos a tomar un café y a charlar un poco, y él me contaba de lo regulado que está, ¿no? De mucho más regulado que está ese mercado, y de todo lo que hay que cumplir, y de todo lo que hay que cubrirse, y de todo los cuidados que tenés que tener como solución tecnológica para que, en definitiva, no te metas en un problema, en una demanda o en algún tipo de problema legal. A mí me da la sensación, pero acá... bien lo dijiste tú, viene un panel después que puede hablar con propiedad de esto, de que a nosotros lo que nos está pasando es que, como bien dice Marcela, corremos un poco de atrás. Y por ejemplo recuerdo cuando en la pandemia todos quisimos hacer telemedicina, lo primero que nos preguntábamos era ¿y cómo hacemos el consentimiento informado del paciente de que está dispuesto a tener la consulta de telemedicina? Y eso es porque a alguien se le ocurrió preguntar, che, ¿pero esto se puede hacer así nomás o hay que obtener un permiso? Nosotros ahora estábamos hablando de ambient listening y también estamos ya con averiguaciones concretas de, bueno, qué registro hay que dejar de que el paciente de alguna forma está dispuesto a participar de una consulta en la que está siendo grabado. Y que en realidad no está siendo grabado, pero sí, es decir, está siendo escuchado, porque eso nos llevó también a decir, bueno, pero la información no puede quedar grabada,
sino que la vamos a usar para luego convertirla en un registro clínico. Entonces tiene que eliminarse esa información. Y eso te va llevando a la mezcla entre lo técnico y lo legal. Es decir, bueno, está bien, pero entonces cuando se corta la internet en medio de la consulta, ¿qué pasa? ¿Se pierde todo lo que se habló hasta ese momento? Ah, no, entonces hay que guardar cosas localmente en el puesto de trabajo. Pero por protección de datos, esas cosas hay que guardarlas encriptadas y hay que eliminarlas, porque luego que ocurrió el proceso no pueden quedar datos en los puestos de trabajo. Entonces siempre estás adentro de un circuito de lo que te da la tecnología como posibilidad, lo que podrías hacer y lo que está de alguna forma de un punto de vista ético y de marco regulatorio correcto o no. Bueno, sí, más o menos lo mismo, ¿no? Vos preguntabas si en algún momento nos tranca o nos... Y bueno, sí, en algunos momentos nos hemos frenado. Creo que hoy las instituciones ya tienen muy calado esto de también la protección de datos y en general a veces cuando piden ya tuvieron alguna instancia con abogados donde trataron, ¿no? Cuando hay cosas que están más en el medio o en el borde, siempre intentando obviamente de buscar una solución o flexibilizarnos. Justamente esto de, obviamente de la IA, había muchas cosas que hoy solucionábamos porque bueno, manejábamos mucha infra local y eso nos daba ciertas garantías. La IA viene como a romper todo también en lo que tiene que ver con costos, con mantener la infraestructura y demás, que claramente no es mi tema, pero eso sí ha sido un desafío porque bueno, nos obliga un poco a evaluar lo que tiene que ver con nube, con todo lo demás y bueno, siempre hay como un miedo, ¿no? Incluso hasta mismo de la propia institución de decir, bueno, todos estos aspectos que comentaban de dónde quedan los datos, se guardan, se borran, cada cuánto, y bueno, hasta los consentimientos, mismo ya para cosas que ya estábamos haciendo, pero con telemedicina, en el portal, de agregar otras vías para que antes solo estaban, bueno, llamando, grabando lo telefónico, y a veces hay hasta un medio más exacerbado, porque ya hay algunos mecanismos que son muy similares, pero bueno, ahora con otros nombres asustan un poco. De todas formas, creo que sí, no sé, nos dirán ellos, pero se corre bastante de atrás, ¿no? Es como que siempre está eso de bueno, cuando voy a ir con legales es, claro, la letra es una, y si bien se puede interpretar, bueno, tiene ya su peso y a veces es difícil flexibilizarse hasta un punto de generar una solución. Como todo, desafíos, por suerte, hay montones para seguir trabajando y seguro el año que viene nos encuentre con, andás a ver qué comentario, porque habrá mucho para decir. Bueno, muchas gracias. Sí, es una dimensión a no perder de vista que claramente limita y tenemos que estar seguros. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con la reutilización secundaria de los datos clínicos también es verdaderamente un desafío, más allá de lo normativo, del punto de vista de la seguridad, pero sí también de la perspectiva del paciente, sabiendo que esos datos pertenecen a otras personas, ¿no? Bueno, abrimos un espacio de preguntas al público. Muchas gracias. Bueno, gracias a los tres, porque la verdad que a pesar de que eran difíciles, muy bien respondidas. Yo, justamente hablando de este tema legal, una de las cosas que se dice es que no tenemos que esperar que la legislación esté pronta para avanzar en las tecnologías, porque ya se sabe que siempre se corre de atrás, porque la puesta en marcha, las leyes, lleva tiempo, ¿no? Entonces, también se dice que, bueno, ya que tenemos ejemplos de leyes muy buenas en toda esta normativa como el GDPR o las de Estados Unidos, que podríamos trabajar mirando esa normativa como para asegurarnos que en algún momento nosotros lleguemos hacia ahí. ¿A ustedes les parece que eso es algo viable, posible, o es demasiado complicado y no vale la pena? Quiero saber la opinión de ustedes desde su lugar. ¿Quién se la juega? Qué jugada la pregunta. El margen de flexibilidad, y si los abogados me van a matar, o sea, es poco en realidad igual, porque la normativa está y hay que cumplirla y con eso hay que jugar. Siempre se corre de atrás, pero bueno, hay que tener... Es verdad que lo que capaz que, no sé si es a eso lo que apuntás, hoy un poco lo que se está mirando es, bueno, en el lugar donde se están tratando los datos,
qué normativa rige en ese y en base a la normativa que tengo acá, cómo juega o cómo se intrinca para que eso me dé cierta seguridad. Es decir, no es lo mismo lo que plantean en Europa, lo que plantean americanos y demás, y en función de las reglas que tienen, cómo se intrincan con las nuestras para ver hasta dónde estoy amparado en ese juego. Capaz que va un poco por ahí, pero supongo, o sea, lejos estoy yo de poder responder bien esa pregunta, que nos ilustrarán. No sé, ustedes capaz que... En mi vida pasada quise estudiar Derecho, pero no, me quedé ahí en el medio. No, yo creo que es muy importante, estoy 100% de acuerdo con lo que decís. Alguien me decía por ahí, no, porque nosotros, no importa, alguien de otro proveedor del exterior, traemos las mejores prácticas de la medicina incorporadas en nuestro sistema. Y yo le preguntaba, ¿y qué son las mejores prácticas de la medicina? ¿Son lo mismo en Uruguay que en Estados Unidos, que en Europa, que en otro país de Latinoamérica? Y un poco yo creo que ahí pasa lo mismo, es decir, yo creo que sí, que el trabajo que puedan tener las organizaciones locales y los organismos competentes en la generación de marcos normativos que, aunque vayan acompañando un poco más lento a lo que es el surgimiento de las nuevas tecnologías, nos da seguridad a todos, porque acá lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar la seguridad del paciente, del profesional, pero también del proveedor tecnológico, que puede quedar en el medio de una situación en la cual no sea fácil probar si un problema que surgió tiene origen, y voy a llamarle problema, en una deficiencia del sistema, en no haber seguido el protocolo médico o lo que fuera, ¿no? Entonces, creo que sí, que es bien importante, y en ese sentido, bueno, yo creo que el trabajo compartido y los espacios compartidos como los que SUSADI está generando son el puntapié inicial de estas conversaciones. Tienen que empezar a ocurrir. Entonces, bueno, por eso, bueno, agradecidos por la invitación y de poder ser parte de todo esto. Sí, no, yo totalmente no voy a repetir porque estoy de acuerdo. Una cosa nomás que sí, a veces creo que se pierde de vista, y es que cuando nosotros hablamos de la seguridad, de la parte legal, tenemos que pensar en el proceso entero. Muchas veces pensamos en un punto del acto médico, en un punto de ese proceso, en un punto, pero es un proceso, o sea, es el todo. De nada sirve que mi aplicación sea ultra segura, que esté cumpliendo alguna normativa, la de acá, la de Estados Unidos, la que sea, si yo en realidad me interopero con una aplicación o otra cosa, lo que sea, o un hardware que no está cubierto, porque el punto de entrada pasa por cualquier lado. Entonces, creo que a veces perdemos un poco, nomás reflexión, pensando en voz alta, un poco eso, que hay que pensar en el todo y no en el punto legal de cuando firmo acá y va y el dato. Sí, pero es mucho más que eso. ¿Alguna otra pregunta del público? Por allá al fondo me van a hacer correr. Voy. Ahora sí, llegó. Gracias. Buenas tardes. Más que una pregunta, un comentario de alguien que lleva muchísimos años en esto. Y era que resaltar lo importante que es la visión que tienen ustedes como provenientes del área de sistemas o del área de sistemas propio de desarrollo de una institución, no importa, con los que trabajamos en la salud. Porque son visiones complementarias. Nosotros muchas veces, y yo lo veo, vienen los médicos, los compañeros, vamos a hacer esto, vamos a poner lo otro, vamos a agregarlo allá, inteligencia artificial, como una bola de cosas gigantes que está de moda y que está buenísimo y que los otros tienen, pero en realidad nadie mide, primero, la complejidad del desarrollo, los costos ocultos y obvios, los impactos que va a tener en todo lo que ya tenemos y con todo lo que tienen que conversar, todos los condicionamientos y riesgos legales que hay que evaluar para cada cosa y en cada circunstancia. ¿Cómo hay que guardar eso? ¿Dónde se guarda? ¿Si se guarda? ¿Si no se guarda? Los médicos no tenemos ni idea de la mayor parte de esas cosas. Vemos una cantidad de cosas que están buenísimas, que está bueno poner, pero todo tiene que tener un equilibrio. La charla de Daniel Luna para mí fue esclarecedora. Ellos son un hospital universitario, tienen posibilidades de investigar, de meterse por este camino, ver que no va, agarrar por este otro. Imagínate lo que es para una institución de salud correr esa locura de ir por acá, ya no camina más, vamos por allá, y esto tampoco, y vamos a ir por otro lado. Nosotros tenemos que ir, por nuestra dimensión además, sobre seguro.
Tenemos que cada proyecto evaluar bien qué es, para qué lo queremos, cómo se va a implementar, cuánto va a llevar, qué impacto va a tener y poder trabajar sin desconfianza entre los distintos grupos, los que venimos más de la salud, los que vienen más de la tecnología y los que estamos con un pie en cada lado, ¿no? Pero para poder evaluar realmente y hacer algo que sea después riesgo, beneficio y producto, beneficio razonable. Entonces yo celebro que estas reuniones haya gente de con todas las visiones, porque es la manera de poder construir para el futuro y para todo lo que se va a venir, que va a venir mucho más rápido y mucho más complejo de lo que hemos hecho hasta ahora. Así que los felicito y muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Algún comentario sobre...? No, yo nomás una reflexión de Sí, lo claro. que decía Selene, que de estos casi, en mi caso, de casi 30 años trabajando en tecnología en salud, digamos, creo que de los cambios más importantes que vivimos, más allá de lo tecnológico, ha sido lo multidisciplinario. Que coincido, o sea, las miradas de todas las partes es algo que es fundamental. No existe ni solo el médico, ni solo el técnico, o sea, y tienen que estar todos los actores, porque eso es lo que te da después una solución que realmente va a ser una solución de aporte y de valor. Si no estamos todos, y dentro de lo tecnológico también en estos últimos 30 años cambió. Antes había un gerente de proyecto, un desarrollador, después apareció el tester, después apareció la base de datos, la seguridad de la información, o sea, aparecen disciplinas dentro de una misma disciplina y eso, como decía, o sea, cada vez somos equipos más grandes, más heterogéneos y es la riqueza que tenemos. Sin duda es uno de los, me parece, de los cambios más importantes de los últimos años, es eso. Los equipos hoy no son 2, 3 personas, no son 2, 3 profesiones, son cada vez más genéricos, cada vez más complementarios y cada vez más necesarios, sin duda. ¿Alguna otra consulta por allí? Nos despedimos entonces con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias, Bruno, también.